Encadenaron a una mujer desgreñada a un carro y la arrastraban hasta que un ranchero tranquilo los detuvo. Y antes de entrar en la historia, no olvidéis dar a me gusta al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos estáis viendo. El sol del final del verano colgaba bajo sobre las llanuras de Castilla, convirtiendo el polvo en una neblina clara que difuminaba las sierras. La tierra se extendía ancha y vacía, rota solo por algunos álamos desperdigados junto al recodo del río. Javier Morales montaba en su alazán, avanzando despacio por el cauce seco de un arroyo, sus ojos recorriendo el terreno en busca de una ternera que se había separado de su rebaño la noche anterior. Tenía 31 años, un hombre que cargaba los suyos con más peso que la mayoría. La guerra lo había marcado. Meses de combates en la frontera le habían dejado cicatrices en el brazo y la costumbre de hablar poco. Había dejado atrás la vida de soldado para criar ganado en una pequeña finca cerca del río Duero, donde su única compañía eran las reses y el silencio del campo. Ya no era un hombre que buscara peleas. Había enterrado a demasiados amigos como para confundir la violencia con el valor. Mientras cabalgaba, su mente seguía fija en el animal perdido y en el tramo roto de valla que tendría que reparar antes del anochecer. Esa era su misión hoy. Atender al ganado. Evitar que se alejaran demasiado. Nada más. Los problemas no estaban en sus planes. Pero los problemas llegaron de todas formas. El sonido le alcanzó primero, cadenas arrastrando contra hierro, mezcladas con el paso irregular de botas y cascos. Javier tiró de las riendas y empujó a su caballo hacia una loma baja para tener mejor vista. Lo que vio le hizo encogerse el estómago. Un carro avanzaba lentamente por el sendero, tirado por un par de mulas cansadas. 2 hombres iban en el asiento, botellas brillando al sol, voces alzadas en charla de borrachos. Tras el carro, encadenada al eje trasero, una mujer tropezaba en el polvo. Sus muñecas estaban atadas con eslabones de hierro. La cadena sonaba cada vez que el carro rodaba hacia adelante. Ella luchaba por mantenerse en pie. Cada tropiezo le tensaba los brazos. Su vestido estaba rasgado en los hombros. La tela rota le colgaba baja por el pecho, dejando al descubierto piel arañada y amoratada. El pelo oscuro le caía enmarañado sobre el rostro. Javier se quedó helado, apretando las riendas con fuerza. Había visto crueldad antes, pero aquella escena aún le golpeaba duro. No era ganado ni una prisionera llevada bajo la ley. La arrastraban como si fuera un trofeo. La visión le revolvió la rabia en las entrañas, pero junto a ella vino el cálculo habitual. Si intervenía, podía significar un tiroteo. Con todos rifles en el asiento del carro, quizás más en la parte de atrás. Estaba solo. Nadie lo respaldaría. Podía seguir adelante y decirse a sí mismo que no era asunto suyo. Pero al verla toser y tambalearse en el polvo, sus manos sangrando contra las cadenas, supo que no lo haría. No podía. Frunció los labios, suspiró por la nariz y espoleó al alazán hacia el sendero. El corazón le latía fuerte, no por miedo a los hombres, sino por saber lo rápido que aquello podía torcerse. Aún así, mantuvo el paso constante. Se deslizó de la montura antes de estar al alcance, llevando el caballo por las riendas, las manos abiertas a los lados. Los hombres lo vieron y rieron. «Mira quién aparece», gritó uno, alzando la botella. «Otro vaquero perdido que quiere hacerse el héroe». El otro inclinó el cuerpo hacia su rifle, apoyándolo sobre las rodillas. Javier se detuvo a 10 pasos del carro, plantando firme las botas en la tierra. Su voz salió baja pero clara. «Soltadla». Los hombres sonrieron con sorna. «Es nuestra», escupió uno. «La pillamos robando. Caminará hasta que digamos lo contrario». La mandíbula de Javier se tensó mientras pensaba. Midió su postura, sus ojos, la manera en que el dedo del más cercano se movía demasiado cerca del gatillo. Pensó en lo rápido que podría desenfundar, cuántos disparos alcanzaría a soltar antes de que lo abatieran. No quería esa pelea. No si podía evitarla. Pero no podía permitir que siguieran arrastrándola como a un perro. Se movió despacio, se agachó junto al eje donde estaba fijada la cadena.
Sacó su navaja, manteniendo su cuerpo firme entre los hombres y la mujer. La hoja raspó el metal mientras trabajaba el eslabón. Ellos lo maldijeron, rifles alzándose, voces tensas de advertencia. El pulso de Javier se aceleró, pero mantuvo su movimiento constante. Un mal gesto y dispararían. La cadena cedió con un chasquido, cayendo en la tierra. La mujer se tambaleó hacia adelante, las muñecas en carne viva y sangrantes, apretándolas contra el pecho. Alzó la cabeza solo una vez, ojos oscuros de agotamiento y desconfianza. Había, sin embargo, un destello de alivio enterrado en lo profundo. «Me llamo Nuria», dijo en voz baja, la garganta rota por la sed. Javier asintió. «Nuria», repitió, grabándolo en su memoria. Los del carro tenían ya los rifles alzados, los rostros duros. Javier se irguió, la navaja aún en la mano pero baja. El pecho se le apretaba, preparado para el disparo que medio esperaba. «El camino hacia Poniente está abierto», dijo con calma, firme y controlado. «Seguidlo. Ella se queda aquí». El pulso del enfrentamiento se alargó, el polvo suspendido en el aire caliente. Las mulas se movieron nerviosas. Javier se mantuvo firme. No pestañeó. No se estremeció. Por dentro, contaba los latidos y obligaba a su respiración a seguir pareja. Sabía que, si mostraba miedo, ellos lo tomarían como sangre en el agua. Finalmente, uno de los hombres escupió en la tierra. «No merece la pena», gruñó. Tiró de las riendas. El carro se sacudió hacia adelante, alejándose con maldiciones lanzadas por encima del hombro. Javier no se movió hasta que estuvieron muy lejos por el sendero, sus gritos apagándose en la distancia plana. Cuando volvió el silencio, se giró hacia Nuria. Ella se balanceaba de pie, el vestido roto colgándole flojo, la piel marcada por polvo y moretones. Los hombros desnudos allí donde la tela se había abierto, el escote resbalando bajo sobre su pecho. Javier sintió calor en la cara y apartó los ojos, avergonzado de darse cuenta de aquello cuando ella estaba herida y medio rota. Se quitó la chaqueta y la envolvió con ella. «Toma», murmuró. Luego le pasó su cantimplora. Ella bebió despacio, el agua resbalando por la barbilla. «¿Puedes caminar?», preguntó. Ella asintió débilmente. Javier guió al alazán hacia adelante, manteniendo sus pasos al ritmo de los de ella. Cojeaba. Sus pies descalzos estaban ampollados y en carne viva. Pero seguía avanzando. Ninguno habló mientras el sol se hundía más bajo, tiñendo de rojo el horizonte. Cuando su cabaña apareció a la vista, los únicos sonidos eran el crujir del cuero, el ritmo de los cascos y la respiración de ella, ya más acompasada a su lado. Dentro, sabía que habría pan, un fuego y una palangana de agua. No era mucho, pero era más que cadenas y polvo. Y por esta noche, era suficiente. La puerta de la cabaña chirrió en las bisagras cuando Javier la empujó con el hombro, dejando que Nuria entrara primero. La estancia olía a humo de leña y tablas viejas de pino, ese olor que se pegaba a todo en la casa de un hombre cuando vivía demasiado tiempo solo. El fuego del hogar se había consumido hasta quedar en brasas desde la mañana, arrojando un resplandor tenue por la habitación. Javier encendió un fósforo y prendió la lámpara de la mesa, su luz amarilla revelando un interior sencillo pero ordenado. Una litera en la esquina, una mesa tosca con 2 sillas, estantes con tarros de alubias y harina, y un rifle apoyado junto a la puerta. Nuria se detuvo en medio de la sala, sus pies descalzos sobre el suelo de tablones, la chaqueta resbalándole de los hombros. Parecía pequeña bajo la luz de la lámpara, la cara manchada de polvo, las muñecas hinchadas y cortadas por la cadena. Javier cerró la puerta detrás de ellos y echó el cerrojo. No porque pensara que los del carro volverían enseguida, sino porque para él era costumbre cerrar con tranca. «Puedes sentarte», dijo, señalando la silla. Su voz era tranquila, pero por dentro sentía el peso del día. No había planeado compañía. No había planeado otra boca que alimentar ni el peligro de hombres buscando venganza. Se dijo que no importaba. Lo que importaba era que ella ya no estaba encadenada a aquel carro.
Nuria se sentó despacio en la silla, sujetando la chaqueta contra el pecho. Por primera vez, Javier notó lo delgada que estaba bajo la tela, cómo le sobresalían los huesos de la clavícula y cómo el vestido roto se pegaba de formas que no debían. Apartó la mirada, incómodo de ver demasiado de su cuerpo cuando ella no tenía elección. Puso un puchero en la estufa, vertió agua del cubo y avivó el fuego. Ella lo miraba con ojos cautelosos. Tras un largo silencio, habló, la voz aún seca pero más clara que en el camino. ¿Por qué? Javier volvió la vista. ¿Por qué qué? ¿Por qué paraste? ¿Por qué no se viste de largo? Él apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose un instante antes de responder. Porque he visto a hombres hacer cosas peores. Y entonces no paré. No podía volver a vivir con eso. La mandíbula se le tensó al decirlo. Recuerdos apretándole cerca. No le contó nada de la guerra, de cuando los oficiales quemaban campamentos y se llevaban lo que no era suyo mientras él miraba. No hacía falta. El peso de su tono bastaba. Nuria bajó la mirada a sus muñecas, acariciando la piel en carne viva con los dedos. Asintió una vez, sin preguntar más. El puchero silbó y Javier vertió agua templada en una palangana, dejando un paño limpio al lado. Lávalas, escocerá menos si mantienes fuera la tierra. Ella sumergió las manos, el agua enturbiándose en marrón rojizo al tocar los cortes. El rostro se le tensó por el escozor, pero no se quejó. Javier se ocupó de cortar pan de una hogaza dura, colocándolo en un plato con una lata de miel. Cuando lo puso delante de ella, Nuria lo miró un momento largo antes de arrancar un trozo con los dientes. Al principio comió despacio, luego más rápido, como si temiera que le quitaran la comida. ¿Tienes nombre?, preguntó Javier al cabo de un rato. Nuria, respondió ella, la voz baja pero firme. Vengo del sur, cerca de Sanlúcar. Con eso, se respondió una de las preguntas que le habían rondado la mente a Javier. De dónde venía ella y por qué aquellos hombres podían haberla tenido era una pregunta que flotaba. Javier asintió. Javier Morales. Tengo un pequeño ganado no muy lejos de aquí. Ella lo observó mientras masticaba, como probando si su nombre encajaba con el tipo de hombre que parecía ser. Le dio espacio para que terminara de comer antes de volver a hablar. Dijeron que robaste eso. Es verdad. Sus ojos se alzaron de golpe, llenos de un orgullo que había sobrevivido a lo peor. Ellos robaron primero en una finca. Yo cogí pan para mí. Javier no sintió juicio dentro de sí. Había visto compañías enteras de soldados llevarse cosas peores por mucho menos. Eso no merece cadenas. La expresión de ella se suavizó apenas, aunque la cautela no la abandonó. Cuando terminó, él retiró el plato, le sirvió una taza de café y sacó un jergón de la esquina, extendiéndolo junto al hogar. Tú dormirás en la cama, dijo. Está más limpia que el suelo. Ella negó con la cabeza. Esta es tu casa y estás herido. Él replicó, la cama es tuya. No añadió más, solo extendió la manta sobre el jergón para sí mismo y se sentó a desatarse las botas. La lámpara ardía baja. Durante mucho rato, ninguno habló. Javier se estiró junto al fuego, el rifle al alcance, los ojos en el parpadeo de las llamas. Podía oír a Nuria moverse en la cama, acomodándose bajo la manta. El silencio entre ellos no era pesado. Era el tipo de silencio que lleva después de sobrevivir a un día largo. Aún así, preguntas se apretaban en su mente. ¿Volverían los hombres del carro? ¿La habrían marcado de algún modo, trayendo problemas con ella? Sabía que la tierra era implacable con quien caía en su lado equivocado, más aún con una mujer sola. Pero también sabía que había tomado su decisión en el momento en que cortó la cadena. La respiración de Nuria se hizo pareja, suave y tranquila. Javier permaneció despierto más tiempo, escuchando, vigilando. Se decía a sí mismo que era cautela, pero en parte era otra cosa. Un sentido extraño de deber, no ligado al ganado ni a las cercas. La había traído aquí. Ahora era su responsabilidad,
al menos hasta que pudiera sostenerse por sí misma otra vez. El fuego crujió. Javier cerró los ojos. Mañana habría faena, cercas que reparar, ganado que atender y preguntas que afrontar. Esa noche solo estaba la cabaña, el silencio, y el hecho de que, por primera vez en años, no era el único bajo ese techo. La mañana rompió gris y fría, una niebla fina pegada a la hierba fuera de la cabaña. Javier se movió primero, la costumbre de años manteniéndolo despierto antes de que el sol saliera del todo. Se calzó las botas, comprobó la tranca de la puerta y salió a mirar el corral. El ganado a lo lejos estaba tranquilo, el alazán husmeaba el heno en el cercado. La tierra estaba quieta, sin huellas de jinetes cruzando las llanuras. Ninguna señal de que los hombres del carro hubieran regresado en la noche. Esa era su primera preocupación, el riesgo de que volvieran. Estudió el horizonte más tiempo de lo habitual antes de regresar. Dentro, el fuego se había reducido a brasas. Nuria se veía en la cama, acurrucada bajo la manta. Por un momento, Javier la observó desde el otro lado de la estancia. La tensión que se había grabado en su rostro el día anterior era más ligera en el sueño, aunque su cuerpo seguía rígido, como preparado contra algo incluso dormida. Sabía lo suficiente del miedo para entender que no desaparece en una sola noche. Avivó el fuego, puso agua a hervir y echó tiras de tocino en la sartén. El olor de la comida la despertó. Ella parpadeó, luego se incorporó despacio, apretando la manta alrededor de sus hombros al darse cuenta de que el escote del vestido roto había resbalado durante la noche. Javier apartó la vista y se concentró en la sartén. Sabía que ella debía preguntarse qué clase de hombre era en realidad, al haberla traído allí. La pregunta colgaba muda en el aire. ¿Estaba segura en aquella cabaña o solo había cambiado una prisión por otra? Para responder, mantuvo sus actos sencillos. Puso una taza de café en la mesa para ella, colocó pan al lado y habló sin mirarla directamente. Come mientras está caliente. Necesitarás fuerzas. Su tono no era suave, pero tampoco llevaba exigencia. Ella se levantó despacio y cruzó la habitación, la manta aún envuelta como un chal. Comió en silencio, sus ojos de vez en cuando mirándolo, midiendo. Finalmente, hizo la pregunta que llevaba esperando desde la noche anterior. ¿Qué harás conmigo ahora? Javier se sentó frente a ella en la mesa, el rostro sereno, pero con pensamientos que lo apretaban. No había pensado mucho más allá cuando cortó la cadena. Solo sabía que no podía dejar que la arrastraran 1 kilómetro más. Ahora llegaba lo difícil. ¿Qué hacer después? Quiero echarte, dijo al fin. Pero no en el estado en el que estás. Puedes quedarte aquí al menos hasta que sanes. El ceño de ella se frunció, la sospecha aún presente. ¿Y después? Javier se encogió de hombros. Eso será decisión tuya. No retengo a nadie que no quiera quedarse. Algo cambió en sus ojos al oírlo. No estaba acostumbrada a que le dieran una elección. No respondió, pero sus hombros se relajaron un poco mientras terminaba el pan. Después del desayuno, Javier recogió sus herramientas para la jornada. Martillo, clavos y alambre para la valla. Nuria lo observaba, y en voz baja preguntó, ¿por qué vives aquí solo? La pregunta lo sorprendió, aunque la había esperado tarde o temprano. Se sentó sobre los talones, pensativo. No siempre fue así. Tenía un hermano. No volvió de la guerra. Y la gente con la que cabalgué, no dejó mucho a lo que aferrarse. Así que tomé tierra, crié ganado y me quedé conmigo mismo. Lo dejó ahí, pero era más de lo que solía decir a cualquiera. Nuria asintió despacio, con la mirada fija en él. ¿No tienes esposa? Ya no, respondió Javier sin más. No explicó. La mirada en sus ojos bastaba para cerrar el tema. Durante el día, ella intentó ayudar en lo que pudo. Barrió la tierra del suelo, dobló las mantas y más tarde llevó agua del cubo a la palangana. Cuando tropezó en el patio, Javier se acercó, la mano medio alzada para sujetarla, pero se detuvo a tiempo, dejándola rehacerse sola. Ella lo notó. Por primera vez,
le regaló una mínima sonrisa. Al caer la tarde, él trajo una camisa vieja suya y la dejó doblada sobre la cama. Esto quizá te quede mejor que ese vestido. Al menos hasta que pueda llevarte al pueblo, dijo. Ella tocó la tela y luego lo miró, cautelosa pero sin rechazarla. Se la puso debajo del vestido roto, atándose después la chaqueta por encima. Le cubría lo suficiente para aliviar la vergüenza de sus ropas destrozadas, aunque los moratones y su figura delgada seguían viéndose. Esa noche se sentaron junto al fuego. La lámpara baja. El silencio se alargó, no pesado, sino vigilante. Javier bebía café, girando la taza entre las manos. Nuria estaba enfrente, soltando por primera vez su cabello con los dedos, mechones largos cayéndole por la espalda. Finalmente preguntó lo que rondaba en la mente de ambos. ¿Crees que esos hombres volverán? Javier miró al fuego un instante antes de responder. Hombres como esos no olvidan, pero no siempre tienen el valor de terminar lo que empiezan. Si vienen, estaré preparado. La miró entonces, encontrando sus ojos de lleno. Ya no eres de ellos. Nuria sostuvo la mirada. Por primera vez desde que la había visto encadenada al carro, parecía menos una cautiva y más alguien que empezaba a encontrar tierra bajo sus pies. No le dio las gracias. No hacía falta. La mirada bastaba. Aquella noche, mientras el fuego se apagaba y la cabaña quedaba en silencio, Javier se recostó en el jergón junto al hogar. Tenía el rifle cerca, como siempre, pero también escuchaba la respiración de ella en la cama. Ya no era del todo una desconocida. Tenía nombre, voz y la opción de quedarse. Y aunque las preguntas del mañana pesaban, ¿cómo la vería el pueblo, si los hombres volverían? Esa noche las dejó esperar. Esa noche, ella estaba a salvo allí. A la mañana siguiente, la escarcha aún se aferraba a la hierba cuando Javier salió, el aliento visible en el aire pálido. Revisó el corral y la valla antes de que el sol asomara tras la sierra, y luego volvió a encontrar a Nuria ya despierta, sentada en el borde de la cama. Llevaba su camisa bajo el vestido roto, las mangas remangadas, la chaqueta atada sobre los hombros. Su pelo estaba húmedo, peinado con los dedos, ya sin el enredo con el que la había visto por primera vez. Lo miró brevemente, dudando si estaba invadiendo algo al levantarse antes de que él hablara, pero Javier solo asintió. Puso alubias a cocer en la estufa, y ella se movió en silencio para ayudar, colocando tazas sobre la mesa. No pidió permiso. Simplemente actuó como esperando corrección. Javier no dijo nada. Dejarla hacer era la mejor respuesta a la pregunta que flotaba entre ellos. ¿Pertenecía allí o solo estaba siendo tolerada? Después del desayuno, él sacó un balde y señaló hacia el arroyo. Si quieres lavarte bien, el agua está limpia en esta época. Yo montaré guardia. Ella dudó, no por miedo a él, sino por el recuerdo de sentirse expuesta bajo miradas de hombres. Javier lo leyó en su rostro. Estarás a salvo, dijo sencillamente. En el arroyo, mantuvo la espalda vuelta, el rifle colgado, los ojos atentos a los sauces y a la curva donde podían aparecer jinetes. No miró ni una vez mientras ella entraba en el agua, estremeciéndose con el frío. Se frotó la tierra de los brazos y el cuello, se peinó con el peine de hueso que él le había dado, y por primera vez desde que la liberó, parecía más ella misma y menos un fantasma arrastrado tras un carro. Cuando salió, envolviéndose otra vez con la chaqueta, lo encontró aún de guardia con la misma calma firme. En el camino de regreso, le hizo la pregunta que había rondado desde que llegó. Dijiste que estuviste con soldados. Luchaste contra los míos. Su tono no era de rabia, pero pesaba. La mandíbula de Javier se tensó antes de responder. Luché donde me ordenaron. Algunos días me sentí orgulloso de ello. Otros supe que estaba mal. Me fui antes de convertirme en el tipo de hombre que encadenaría a alguien como tú a un carro. Su voz era baja, pero firme. Nuria lo miró un largo momento y luego asintió. El tema quedó cerrado, pero la honestidad se quedó entre ellos. De vuelta en la cabaña, el día cayó en rutina.
Javier reparaba una baranda rota mientras Nuria cargaba pequeños hafes de leña y los apilaba junto a la puerta. Se movía más despacio que él, su cuerpo aún marcado por los moratones, pero trabajaba sin queja. Cuando tropezó una vez en el suelo desigual, Javier se acercó, la mano flotando cerca de su brazo, pero sin sujetarla, dejándola rehacerse sola. Ella notó esa contención. Era un tipo de protección distinto del que había conocido, uno que no ahogaba ni mandaba. Al anochecer, cuando terminaron las tareas, se sentaron dentro junto al fuego. La lámpara ardía baja. Javier engrasaba su rifle en silencio y Nuria se cepillaba el cabello hasta que quedó liso sobre sus hombros. Fue entonces cuando ella extendió la mano y tocó la suya. Sus dedos eran cálidos, con durezas en las puntas, pero el gesto transmitía más que cualquier palabra. Javier levantó la mirada, encontrando sus ojos. Vio no solo gratitud, sino decisión. Ya no se limitaba a sobrevivir en su cabaña. Estaba eligiendo quedarse. Él dudó, no por rechazo, sino por cautela. Luego se inclinó y la besó despacio, con intención. Su mano descansó en la línea de su mandíbula y luego cayó, dándole la oportunidad de apartarse si quería. Ella no lo hizo. Se mantuvo cerca, los labios presionando de nuevo contra los suyos, los ojos cerrados. El fuego crepitaba detrás, el calor empujando contra el frío del exterior. Cuando el momento terminó, ninguno habló. Javier se recostó en la silla, el pecho subiendo parejo. Nuria plegó las manos en su regazo, las mejillas levemente sonrojadas. El silencio era distinto ahora, ya no nacido de sospecha ni de miedo. Era la calma de dos personas que habían cruzado una línea de la que no podían volver atrás. Esa noche, ella ocupó otra vez la cama y el jergón junto al fuego. Pero mientras yacía mirando las vigas del techo, supo que la distancia entre ellos era menor que la de la noche anterior. Por primera vez en años, la cabaña no se sentía un lugar de destierro. Se sentía un lugar que poco a poco volvía a llenarse de vida. El frío se alargó más de lo esperado y, a la mañana siguiente, una fina capa de escarcha cubría el abrevadero afuera. Javier se levantó antes del amanecer, como siempre, pero al abrir la puerta al corral oyó un leve movimiento dentro. Nuria ya estaba despierta. Se encontraba junto al fuego, echando palitos a las llamas, el pelo suelto cayéndole por la espalda. Había cambiado el vestido roto por la camisa bajo la chaqueta. Y aunque las mangas le colgaban más allá de las muñecas, le quedaba mejor que los harapos con los que había llegado. Por primera vez, la cabaña no parecía tan vacía con ella allí, atendiendo el fuego como si siempre hubiera sido su lugar hacerlo. Ella lo miró de reojo, luego bajó los ojos. Pensé que querrías el fuego listo. Javier asintió. Bien pensado. No dijo más, pero algo se le asentó dentro. Ella no era solo una invitada esperando el día de marcharse. Estaba encontrando un ritmo allí. Tras un desayuno sencillo de alubias y café, Javier se puso el abrigo y miró hacia la puerta. Los terneros están llegando temprano. Tengo que revisar el pasto. Dudó, inseguro de si ella estaba lista para el suelo helado fuera de la cabaña. ¿Estarás bien aquí? Nuria apretó la chaqueta contra sus hombros. Iré contigo. ¿Puedo cargar agua o leña? Javier la observó un momento, midiendo si sus moratones y cortes podrían soportarlo. Luego asintió brevemente. Está bien. Caminaron juntos por el pasto, el frío mordiéndoles a través de botas y abrigo. Javier halló un ternero medio enterrado en la nieve junto a un ventisquero, aún húmedo de nacimiento y temblando. Se quitó el abrigo y envolvió al animal, cargándolo contra el pecho de vuelta a la cabaña. Nuria se apresuró a abrir la puerta y extendió toallas junto al fuego, calentándolas rápido. Entre los dos frotaron al ternero, sus manos trabajando en silencio hasta que el animal se encogió y dio una patada contra el suelo de tablas. El sonido hizo que Nuria riera una vez, súbita y libre. La primera vez que Javier la escuchaba reír, y lo sorprendió más que el propio bramido del ternero. La miró entonces, de verdad. Su rostro, casi siempre tan contenido, se iluminó,
los ojos vivos. Fue un momento fugaz, pero cambió la estancia. Ella captó su mirada y enseguida volvió al ternero, pero el sonido quedó grabado en la mente de él mucho tiempo. Cuando el ternero recuperó fuerzas, Javier lo llevó de vuelta a su madre en el corral. Al regresar, encontró a Nuria barriendo el suelo con un manojo de ramas de tomillo atadas. Lo miró con algo casi parecido a la vergüenza. Tu casa está limpia, pero el polvo, no necesitas explicarlo, dijo Javier, dejando los guantes a un lado. Haz lo que quieras. Durante el día trabajaron codo con codo. Javier remendaba un tablón de la valla mientras Nuria apilaba leña junto a la puerta. Ella se movía con cuidado, la muñeca aún en carne viva, pero trabajaba con constancia. Javier notaba la manera en que se desenvolvía, ya sin estremecerse con cada ruido fuera. Aún así, podía ver que se veía preocupada. Sus ojos se iban de vez en cuando al horizonte, como esperando jinetes. Esa tarde, él dejó un pequeño paquete envuelto sobre la mesa. Nuria lo miró desconcertada. ¿Qué es esto? ¿Lo trajiste del pueblo? Javier respondió con un tono torpe. Sí, no estaba seguro de cuándo dártelo. Ella abrió el papel y encontró un vestido sencillo de percal y un par de botas blandas. Su mano se posó sobre la tela, quedándose allí. Durante un momento no habló, y al fin murmuró: ¿Por qué gastarías esto en mí? Javier se removió en la silla, con la vista en las tablas del suelo. Porque nadie debería andar por el mundo con harapos que la avergüencen. Lo llevarás cuando quieras. No tiene que ser hoy. Nuria dobló el vestido con cuidado, alisando la tela. Su garganta se movió como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y lo dejó a un lado. Eso bastó. Más tarde, durante la cena, lanzó la pregunta que había quedado pendiente. ¿Y si vuelven? Javier dejó el tenedor, la mandíbula tensa. Si vuelven, me ocuparé yo. No es tu carga. Ella lo miró fija, sin apartar los ojos. También es mía. A mí me encadenaron. Si regresan, los enfrentaré. Él negó con la cabeza. No mientras estés bajo mi techo. Su tono fue firme, pero su mano se suavizó sobre la mesa, cerca de la de ella. No discutió más, pero Javier vio en sus ojos que no volvería a arrodillarse. Ni por ellos, ni por nadie. Cuando el fuego bajó y la noche quedó quieta, Nuria se peinó con el peine de hueso y se metió bajo la manta. Javier se tendió en su jergón junto al hogar, mirando las vigas. Por primera vez en años, sus pensamientos no estaban en el ganado ni en las cercas, sino en la mujer bajo su techo. Su risa, la forma en que había tocado la tela del vestido, el orgullo en sus ojos al hablar de plantarse frente a aquellos hombres, todo se veía con él. Sabía que habría problemas. Hombres así no soltaban con facilidad. Pero por primera vez se sentía dispuesto a luchar por algo más que por sí mismo. Y al cerrar los ojos, comprendió que la cabaña ya no era solo un lugar para sobrevivir. Empezaba a sentirse como el inicio de algo que no esperaba volver a encontrar. El deshielo llegó despacio, la tierra helada ablandándose día a día hasta que las huellas de los carros se hicieron barro y el río creció con el agua del deshielo. Javier sabía que no podía retrasarlo mucho más. Los víveres se agotaban, casi sin harina, pocos clavos y apenas un pellizco de sal en el fondo del saco. Se había dicho que iría solo, como siempre. Pero cuando sorprendió a Nuria doblando el vestido de percal una tarde, alisando las costuras con dedos cuidadosos, comprendió que ella quería más que 4 paredes de cabaña. Quería entrar en el pueblo, no como prisionera encadenada, no en harapos, sino como mujer. Aquella mañana, ella salió tras la cortina con el vestido por primera vez. Era sencillo pero limpio, ceñido a la cintura, el escote modesto, aunque mostrando la suave línea de su pecho donde se unían las clavículas. También llevaba las botas nuevas, aunque parecían rígidas en sus pies. Javier levantó la vista de la silla de montar y se quedó medio segundo en silencio. Ella lo sorprendió mirándola y cambió de postura, insegura. «Te queda bien», dijo en voz baja. Sus palabras fueron simples, pero pesaron más de lo que ella esperaba.
Ella asintió, bajando la vista, aunque una leve luz se abrió paso en su rostro. El camino al pueblo fue silencioso, el carro avanzando a trompicones por la senda embarrada. Nuria mantenía la chaqueta apretada contra el viento, las manos en el regazo. Escudriñaba el horizonte con frecuencia, cada jinete lejano captando su atención. Javier lo notó y habló bajo: «Nadie te llevará de vuelta. No mientras yo esté aquí». No solía hablar tan directo, pero quería que lo oyera claro. Ella lo miró, estudiando su rostro, y asintió despacio. La tienda de Lázaro estaba en el centro del puñado de edificios. Una taberna con el letrero roto, la fragua inclinada contra la oficina del alguacil, y unas pocas casas desperdigadas. Al entrar con el carro, la gente volvió la vista. Una mujer vestida de percal llegando con un ranchero no era algo común. Nuria enderezó los hombros, el mentón alto a pesar de las miradas. No iba a mostrarse vencida. No allí. Dentro, el propio Lázaro arqueó una ceja pero no dijo más que un buenos días, Morales. Javier mantuvo la voz neutra, pidiendo harina, sal, clavos y aceite para la lámpara. Nuria recorrió los pasillos despacio, la mano rozando telas que no podía pagar. El silencio del lugar pesaba hasta que Matilde, una mujer mayor que había vivido suficientes inviernos como para ver más allá de las apariencias, dio un paso al frente. Matilde la miró directamente a los ojos y dijo: «Ese percal te sienta bien. ¿Qué tal un hilo y alfileres que hagan juego? Los vas a necesitar, ya verás». No esperó respuesta. Simplemente le puso en la mano un pequeño atillo con hilo y alfileres. «En verano los precios suben». Nuria parpadeó, sorprendida por la bondad. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Javier se adelantó, sacando una moneda del bolsillo, pero Matilde se la devolvió, empujándola a su palma. «He dicho que es trato hecho. No me estropees el negocio». Javier gruñó apenas en señal de acuerdo. Nuria apretó el atillo contra el pecho, dejando escapar la sonrisa más leve. En el camino de regreso, por fin habló. «¿Por qué me ayudó? Ni siquiera me conoce». Javier chasqueó las riendas, con la vista fija en el camino. No todos necesitan preguntar primero. Algunos simplemente hacen lo que es correcto. Nuria guardó silencio, pero seguía mirando el hilo entre sus manos como si pesara más de lo que debía. De vuelta en la cabaña, después de guardar las provisiones, Javier la sorprendió examinando otra vez el hilo. «¿Sabes coser?», dijo. Ella alzó la vista. «Mi madre me enseñó, antes de que todo cambiara». Las palabras llevaban más de lo que decía. Javier no preguntó más, pero aquello llenó uno de los vacíos que lo rondaban. ¿Qué vida había tenido ella antes de las cadenas? Había sido hija enseñada a coser, no nacida solo para el castigo. Esa noche se sentaron de nuevo junto al fuego. Javier reparaba una correa de la brida mientras Nuria enhebraba una aguja con el hilo nuevo y empezaba a remendar la camisa que había tomado prestada. El silencio entre ellos ya no era de recelo. Era el de dos personas compartiendo espacio. En un momento, cuando el fuego chisporroteó y ella se sobresaltó, la mano de Javier se movió instintivamente y rozó la suya sobre la mesa, dándole firmeza. Retiró la mano enseguida, pero ella la dejó allí, los dedos reposando en el sitio que había ocupado la suya. Cuando la lámpara bajó, Javier guardó el rifle junto a la puerta y la miró una vez más. Ella atrapó esa mirada y la sostuvo con firmeza. No hicieron falta palabras. El peso del día estaba en ambos: el viaje, las miradas, la bondad de una desconocida, la primera señal de que Nuria podía caminar esa tierra no como propiedad, sino como mujer entre la gente. Para Javier, ese pensamiento quedó más tiempo del que quería admitir. Había ido al pueblo por sal y harina, pero lo que había traído de vuelta era algo más difícil de medir: el inicio de su pertenencia. Ese pensamiento apenas se había formado cuando el tiempo cambió de golpe. Esa noche, las nubes se amontonaron sobre la sierra y una tormenta cayó sin aviso. El viento golpeaba contra las paredes de la cabaña, sacudiendo las contraventanas y haciendo que el techo se quejara.
Javier comprobó el cerrojo 2 veces, luego apuntaló la puerta con una viga. Nuria estaba cerca con la lámpara en las manos, la luz temblando tanto por las ráfagas como por su propio pulso. El techo empezó a levantarse en una esquina donde una tabla se había combado. Javier subió a la mesa y la presionó de nuevo, clavándola mientras rugía el viento. El martillo resbaló una vez y le abrió los nudillos. Maldijo entre dientes. Nuria se movió rápido, alzando la lámpara más alto para que viera. No se estremecía con el ruido de la tormenta. Ya había aprendido ruidos peores en su vida, pero sus ojos se mantenían fijos en él, como asegurándose de que no cayera. Cuando bajó, ella le tomó la mano antes de que él pudiera apartarla. Ver sus dedos pequeños sujetando sus nudillos ensangrentados lo sorprendió más que el dolor. Lo guió hasta la mesa, dejó la lámpara y buscó un paño. Sus movimientos eran seguros, prácticos, como si ya hubiera curado heridas antes. Le ató la venda firme y luego alzó la vista. Durante un instante largo, la tormenta afuera sonó menos fuerte. Prepararon los jergones junto al fuego, moviendo la cama contra la pared donde corría menos corriente. Nuria ayudó sin que se lo pidieran, tapando con mantas las rendijas de la ventana. Cuando lo peor del viento pasó, ambos respiraban agitados, no solo por el trabajo, sino por la cercanía que había nacido. Se sentaron junto al fuego, los hombros casi rozándose, el calor en sus rostros. Nuria soltó un suspiro que llevaba toda la noche retenido. Cuando me encadenaron, dijo en voz baja, pensé que moriría antes de que a alguien le importara lo suficiente para detenerlo. No lo miraba a él, solo a las llamas. La mandíbula de Javier se tensó. No respondió enseguida, pensando cada palabra. He visto a hombres pasar de largo ante cosas peores. Yo mismo he sido uno de ellos. Tragó saliva. No esta vez. Nuria giró, atrapando sus ojos. En ellos no había súplica ni desesperación, solo una gratitud serena que pesaba más que cualquier palabra. Se inclinó un poco, lo bastante para que Javier sintiera su aliento. Él dudó, luego extendió la mano, apoyándola suavemente en su brazo. Ella no se apartó. El silencio se estiró, denso pero no incómodo. Finalmente, él se inclinó y la besó despacio, con cautela. Ella respondió sin vacilar, su mano subiendo a su pecho, presionando contra la tela áspera de su camisa. La tormenta sacudió otra vez las paredes, pero dentro de la cabaña solo había silencio, salvo por el fuego y la cercanía de su respiración. Cuando se separaron, ella no se retiró. Apoyó la frente en su hombro, la mano aún en su pecho. Javier la rodeó con el brazo con cuidado, abrazándola como si no estuviera seguro de cuánto podía soportar. Más tarde, cuando yacieron bajo la misma manta junto al fuego, sus cuerpos próximos, sus caricias no fueron apresuradas. Las manos de Javier se movían con cuidado, como si pidieran permiso en cada gesto. Nuria respondió con las suyas, acercándolo, dejando caer su coraza pedazo a pedazo. La intimidad no nació de la desesperación, sino de la elección, algo que a ambos les había sido negado durante demasiado tiempo. Por la mañana, la tormenta había pasado. La luz del sol se derramaba débil sobre las tablas del suelo. Javier se levantó primero, acomodando la manta sobre su hombro cuando ella se movió en sueños. Se quedó un instante observando su respiración, aquella visión despertando algo firme en su pecho. Salió al patio. El corral había aguantado, el techo había resistido y el ganado estaba a salvo. El mundo no había cambiado mucho en una noche, pero dentro de la cabaña todo sí. Ya no eran solo rescatador y superviviente. Se habían escogido el uno al otro. Los días tras la tormenta trajeron una calma frágil. El suelo se ablandaba con el deshielo, el ganado pastaba más lejos. Javier pasaba las mañanas revisando la valla, reparando listones partidos por los vientos del invierno, mientras Nuria mantenía la cabaña cálida, cosiendo pequeños remiendos en la camisa que aún llevaba bajo su vestido de percal. Por las noches se sentaban junto al fuego, su silencio lleno ahora de una comodidad que no había existido semanas atrás. Ella ya no miraba hacia la puerta con cada ruido,
y él ya no sentía el peso de la soledad aplastándole. Sin embargo, ambos sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que los hombres que la habían encadenado no habían terminado. La pregunta llevaba colgando desde el día en que él la liberó. ¿Cuándo volverían? La respuesta llegó antes de lo que esperaban. Cerca del mediodía, una polvareda apareció en el horizonte. 5 jinetes avanzando despacio pero firmes hacia el corral. Javier los vio primero, el estómago encogiéndose. No llamó a Nuria de inmediato. Estudió su aproximación, reconociendo el encorvamiento de sus hombros y la manera en que llevaban los rifles sobre la montura. Esta vez no venían borrachos. Venían con intención sobria. Entró en la cabaña donde Nuria atendía el fuego. Ella lo miró y leyó su rostro antes de que hablara. «Ya están aquí», dijo él, y su mano se detuvo en el hierro. Por un momento, el miedo le pasó por los ojos, la memoria de las cadenas aún viva. Luego se desvaneció, sustituido por algo más duro. Se levantó y tomó el rifle Henry apoyado junto a la puerta. Sus dedos se cerraron en la culata, firmes. «Me quedaré contigo». Javier negó con la cabeza. «Nadie volverá a ponerte en su punto de mira». Ella alzó el mentón. «Y nadie me obligará a esconderme». Él la miró largo rato, midiendo su determinación. En ese momento entendió algo que había quedado sin decir desde el día en que la encontró. Ella no solo sobrevivía bajo su techo. Estaba recuperando su terreno. Asintió despacio. «Quédate cerca». Los jinetes entraron en el corral, rodeando despacio como midiendo cuánta resistencia había en aquel lugar. El cabecilla, el mismo que le había apuntado semanas atrás, escupió al suelo. «Te dije que volveríamos. Es nuestra». Javier dio un paso al frente, el abrigo abierto, las manos vacías pero firmes. «Ya no». Su voz llevaba la calma de la autoridad, la de un hombre que había visto suficiente muerte para saber lo que costaba. La sonrisa del hombre titubeó, pero se inclinó en la silla. «A la ley no le importa lo que pienses. Tenemos derecho». La mandíbula de Javier se tensó. «Trae a la ley entonces. El alguacil tomará vuestros nombres. Igual que yo. Pero si vais a por las armas, os entierro aquí mismo». Los hombres se removieron inquietos. Uno levantó el rifle a medias, pero antes de que Javier se moviera, Nuria salió al umbral. Se plantó a su lado, el Henry en brazos, los ojos fijos en el hombre que la había arrastrado. Sus muñecas, antes en carne viva, estaban ya curadas, las cicatrices apenas visibles bajo la luz. Dijo solo una palabra. No, el silencio que siguió fue cortante. No esperaban que hablara, mucho menos que se pusiera de pie junto al hombre que la había liberado. El viento agitaba sus abrigos. Los caballos pateaban nerviosos. La postura de Javier, firme como piedra, dejaba claro que el siguiente movimiento decidiría quién salía vivo de aquel corral. Uno de los más jóvenes miró a los demás, la duda clara en su rostro. «No vale la pena», murmuró. El líder le lanzó una mirada fulminante, pero la vacilación se extendió. Ya no veían a una mujer indefensa. Veían a 2 personas unidas por elección, no por cadenas. Finalmente, el jefe escupió otra vez, forzando bravuconería en su tono. «Esto no ha terminado». «Pues tráelo terminado», dijo Javier, su voz helada. «Pero no hoy». Los jinetes giraron uno a uno, tirando de las riendas. El polvo se levantó tras ellos, más delgado en las amenazas que al llegar. Javier no se movió hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en las llanuras. Solo entonces bajó los hombros, la tensión cediendo por fin. Dentro, Nuria dejó el rifle sobre la mesa. Ahora sí le temblaba la mano, pero mantuvo la cabeza alta. Javier extendió la suya, colocándola sobre la de ella. «No me debes las gracias», dijo Javier en voz baja. Ella le sostuvo la mirada. «No te estaba dando las gracias. Te estaba diciendo que ya no les tengo miedo». La palabra lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante semanas, ella había cargado un silencio pesado como piedra.
Ahora estaba de pie al aire libre, no solo a su lado, sino con él. Aquella noche, cuando el fuego se apagaba, Javier permaneció despierto más de lo habitual, escuchando la quietud. Sabía que los jinetes podían intentarlo de nuevo, quizá con la ley de su parte. Pero el momento que más importaba ya había sucedido. Nuria había rechazado inclinarse. Por primera vez desde que cortó la cadena, Javier comprendió que no estaban esperando problemas. Los enfrentaban juntos. 2 días después de que los jinetes se marcharan, apareció un carro en el horizonte. Esta vez no traía amenazas, sino al alguacil. El sheriff Llorente era un hombre firme de unos 50, ancho de hombros, la placa gastada por los años. Junto a él venía Matilde, la tendera que había mostrado bondad a Nuria. Javier los divisó desde el corral y sintió como el primer peso se levantaba de su pecho desde el enfrentamiento. No venían a llevársela. Venían a arreglarlo de la forma correcta. El sheriff desmontó despacio, sacudiéndose el abrigo. Miró de Javier a Nuria, que estaba tras él en la puerta de la cabaña. Morales, saludó con voz calmada, pero seria. He oído en el pueblo que unos hombres andaban dando problemas. Será mejor escucharlo de ti. Javier dio los nombres, firmes y exactos. Los mismos que habían encadenado a Nuria al carro. Contó cómo la había encontrado, lo que habían hecho y cómo habían regresado. Entonces Nuria dio un paso al frente, con el fuego claro en los ojos. Levantó las muñecas, mostrando las cicatrices tenues. Me trataron como propiedad, dijo con firmeza. No soy propiedad. Declararé. El alguacil asintió, tomando notas en un pliego doblado. Eso basta para emitir órdenes de arresto. A 3 ya los cogimos al sur de la vía, armando jaleo en los corrales. A los otros 2 los están cazando. No llegarán lejos. Su tono era llano, del tipo de seguridad en el que Javier confiaba. Cuando terminó, el sheriff se volvió hacia Nuria. Eres libre aquí. Ningún hombre puede reclamarte. Si dicen lo contrario, la ley dice otra cosa. Se inclinó con el sombrero antes de volver a montar. Matilde se quedó un momento más, bajando de su carro. Puso un pequeño paquete en manos de Nuria. Cinta, más hilo y un poco de azúcar envuelto en tela. Cuando lleve el verano, dijo con media sonrisa. La voz de Nuria titubeó, pero logró responder con un gracias. Cuando el alguacil y Matilde se marcharon, el silencio llenó otra vez el corral. Nuria giraba la cinta entre las manos. No entiendo por qué me daría esto. Javier contestó llano, porque te ve como yo. No por lo que has pasado, sino por lo que eres ahora. Aquella tarde, Javier puso algo sobre la mesa. Un anillo martillado y pulido a partir de una moneda de plata que había guardado. Sus hombros tensos, como si el gesto fuera más difícil que cualquier enfrentamiento. No tengo palabras bonitas ni de cura, dijo en voz baja. Pero quiero que te quedes. No porque te corté la cadena. No porque me debas nada. Sino porque no quiero volver a estar solo. Y no quiero que tú camines este mundo sola tampoco. ¿Quieres ser mi esposa? Los ojos de Nuria se llenaron, no de miedo, sino de algo firme. Alargó la mano y cerró sus dedos ásperos entre los suyos. Sí. Lo elijo. La semana siguiente fueron al juzgado. El sheriff Llorente firmó como testigo. Matilde como segunda. El papel fue sellado, los nombres claros, Javier Morales y Nuria Morales. Posaron para una fotografía en las escaleras, ella con el vestido de percal y la cinta en el pelo, él con su buen abrigo, ambos más juntos de lo que se habían atrevido en público antes. Al volver, la cabaña ya no era un refugio contra el mundo, sino el centro de algo nuevo. Juntos arreglaron cercas, plantaron judías detrás del cobertizo, cargaron agua y compartieron pan en la mesa. La horquilla de Nuria descansaba en una cajita junto a la lámpara, el anillo en su mano brillando cada vez que se movía. De noche se sentaban junto al fuego, ya no separados por el silencio o la cautela, sino unidos por elección. El verano llegó cálido y brillante sobre las llanuras. Los terneros crecieron fuertes, el río corría claro,
Y cuando las tormentas volvieron a golpear el techo, Javier y Nuria apuntalaron juntos la puerta y rieron al ver que las paredes resistían. Ya no quedaban preguntas. Ya no quedaban cadenas. La lucha por su libertad había terminado. Y en su lugar se alzaba algo duradero, un hogar, un matrimonio y la certeza tranquila de que ninguno volvería a enfrentar el mundo solo.